Queridos hermanos, todos celebramos la solemnidad del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas sobre las que se sostiene la Iglesia de todos los tiempos y lugares. La Biblia en el Nuevo Testamento nos indica cómo fue Dios preparando para cada uno de ellos dos un camino apostólico específico. Básicamente se dice que Pedro evangelizó al pueblo de Israel, a tantos y tantos judíos que, trayendo ya la trayectoria de la fe de Israel, la fe del Antiguo Testamento, iban a ingresar a la novedad que introdujo en esa fe nuestro Señor Jesucristo. Un terreno difícil, por duro, porque la fidelidad de Israel no quería abrirse a la novedad provocada por Dios mismo a través de su Hijo. Ese rechazo, esa hostilidad la padeció en carne propia hasta la muerte el Hijo mismo de Dios. San Pedro, que recibe del Señor el llamado y también la misión, se aplica a ese mundo judío para sacarlo de esa tosudez, de ese entercamiento, y para abrirlo a la novedad de una fe venida de Dios, no de los hombres. De San Pablo nos dice la Biblia que en un momento determinado de oración con todos los apóstoles, el Espíritu dijo que vayan Saulo y Bernabé y prediquen a los paganos. No se olviden de los pobres nada más. De manera que a él le conocemos como el apóstol de los gentiles, es decir, el misionero en medio de un mundo pagano, lleno de filosofías antiguas, lleno de tradiciones religiosas que no eran cristianas. Piensen en Galacia, en Roma, en Corinto, en Filipos, en Éfeso. Por todas esas partes él fue estableciendo comunidades de cristianos a los que, como sabemos, atendía a través de sus cartas para situaciones ocasionales que se presentaban. Nunca nos íbamos a imaginar que de esas cartas se iba a formar la otra parte de la Biblia, que junto con los evangelios es el Nuevo Testamento. Lo que importa es caer en la cuenta que ambos son llamados por Jesús. Pedro en aquella situación de la pesca milagrosa, en la que habiéndose afanado toda la noche, no consiguieron nada, se presenta Jesús en la orilla: muchachos, echen la red para el otro lado de la barca, y cogieron tal cantidad de pescados que la barca casi se hundía. Ahí está ya una figura de lo que iba a ser Pedro, el apóstol de los apóstoles, el primero de todos los apóstoles, designado por Cristo, como vimos en el Evangelio. En otra ocasión aparece Pedro arrastrando él solo la red de pescados hacia Jesús, hacia la orilla, y con eso se simboliza como en la figura del Papa tenemos a quien va a rescatar a los hombres de los mares del pecado y la maldad para llevarlos a Cristo. A San Pablo conocemos que, perseguidor de la iglesia, Jesús lo derriba de su cabalgadura y entonces tiene esta aparición mística en la que escucha una voz, ve una luz, queda incluso ciego, y ahí viene su conversión. ¿De qué se convirtió San Pablo? De su propia soberbia y autosuficiencia, porque era un judío radical,
celoso del cumplimiento de la ley. No se convirtió de ningún ateísmo o de ninguna falta de piedad. Era muy religioso, pero se convirtió de sí mismo, de creer que uno es el que se hace digno ante Dios. Por eso él continuamente enseñaba, no es la ley y su cumplimiento lo que nos va a hacer grandes, es la gracia de ese Dios que nos salvó a través de su Hijo. Miremos cómo son dos vocaciones diferentes en el mismo tiempo de la iglesia al inicio, pero Dios las destinó para asuntos complementarios. A Pedro las llaves de la iglesia y del perdón, a Pablo la pluma a través de la cual evangelizó tantas comunidades y sigue adoctrinándonos a todos en las misas a través de sus escritos. Ambos tuvieron que pasar por ese duro proceso de discipulado. Pedro negando a Jesús. Sabíamos como un día antes él mismo dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás te traicionaré. Y cantó el gallo 2 veces cuando Pedro ya había negado a Jesús 3. Vean cómo a final de cuentas en ambos se da una conversión de una idea equivocada de Dios. Esa idea en la que creemos que nos podemos hacer dignos por nosotros mismos de acercarnos a Dios y de hablarnos y tratar de tú a tú con Él. Eso ciertamente es posible, pero no porque cada quien necesite valor, pureza, buenas acciones, sino porque Dios así lo permitió. Pedro se convierte de esa autosuficiencia para creer, sabiendo que si no lo ayuda a Jesús, le gana la cobardía. Pablo se convierte de esa soberbia que lo hacía creerse tan puro que podía perseguir y dar muerte a los cristianos. Solamente hasta que pasan por esta dura criba se vuelven modelo de nuestra fe, porque logran poner su confianza no en sí mismos y en sus méritos, sino en la obra, en la gracia de Dios. Miren en el Evangelio cómo aparece claramente la fe de Pedro, y por tener esa claridad para percibir con sensibilidad a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Jesús lo designa como aquel que lo va a suceder en la tierra para guiar a su iglesia. Es uno de los tantos graves y dolorosísimos problemas que tiene nuestra iglesia con las iglesias así llamadas cristianas o protestantes, fundadas hace 500 años por la división que causó en la iglesia Martín Lutero en Alemania. Es muy triste que el propio Lutero fuera alguien que hasta su muerte y estando en el lecho de muerte les dijera a sus seguidores, no se olviden de combatir al Papa, es la bestia de la que habla el Apocalipsis, es enemigo de los cristianos. Y desde entonces en esas iglesias la figura del Papa tiene esa especie de mira o blanco hacia el cual van todas las críticas y ataques, olvidándose que fue voluntad del propio nuestro Señor Jesucristo, a quienes ellos presumen respetar tanto. Miren lo que escuchamos aquí. Dice Jesús a Pedro, bienaventurado Pedro, porque eso de decir que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, no te lo reveló nadie más que mi Padre directamente. Y yo te digo, y cuando hablaba así Jesús es que estaba haciendo una declaración divina, que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra firme en la fe, yo voy a hacer que esta iglesia prospere y se extienda por el mundo entero.
Cuando uno les pregunta eso a los hermanos cristianos, te dicen, es que eso valía solo para Pedro. ¿Cómo va a ser esa tontería? ¿Cómo va a valer solo para Pedro? ¿Y que no iba a morirse un día Pedro? ¿Y qué iba a pasar? ¿La iglesia se iba a quedar sin cabeza? Lo mismo se podía decir de Jesús. Todo lo que Jesús dijo de sí, una vez muerto, entonces ya no vale. Claro que eso se sigue replicando en los sucesores del apóstol, hasta el Papa León XIV, que hace las veces entre nosotros de ser el nuevo Pedro que guía a la iglesia, la nueva roca firme sobre la cual se construye el edificio de la iglesia que somos nosotros. Hermanos, que así como aparece en la primera lectura que mientras Pedro estaba encarcelado, toda la comunidad oraba por él, que también nosotros oremos por las autoridades eclesiásticas, especialmente los obispos y principalmente el Papa, para que nos dé esa fidelidad, esa fuerza en la fe, esa claridad en la doctrina para guiar al pueblo de Dios por el camino de la salvación. Vamos a decir el credo. Juntos.